Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros. @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. También el 0412-334-5488. Mi canal en Telegram, Julio Riobó. Y mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Ahí la tienes, repito. Puede participar con nosotros. @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, y mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Además, estamos transmitiendo desde esta semana en la plataforma YouTube, en vivo, BTV, programas completos. Allí, bueno, puede hacer sus comentarios. Yo estoy viendo ya algunos comentarios de la programación anterior, de Mundo en Contexto, de la emisión estelar, de 360. Lo puede hacer también con su programa A Pulso. Recuerden, nuevo horario, lunes, jueves y viernes a las 10 de la noche. Fíjese, quiero abordar dos temas importantes. El día de ayer lo hice con la diputada Iris Varela, lo vamos a hacer también el día de hoy con un diputado. El tema de la ley de amnistía. Hoy el video de la semana, diría yo, o del día, ha sido la visita del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a Zona 7, en Boleíta. Y bueno, se abrazó con familiares, madres de algunos detenidos, y les decía, vamos a aprobar la ley de amnistía y van a salir todos los que están detenidos, sabiendo que además van a revisar caso por caso, como lo decía la abogada del día de ayer, diputada Iris Varela. Y vamos a abordar también el tema de lo que fue el encuentro interparlamentario el día de hoy del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Teatro Teresa Carreño. Allí habló también el doctor Jorge Rodríguez, haciendo distintas reflexiones del papel que debe jugar este Parlamento, que debe salir de los curules, de las oficinas y encontrarse con la gente, escuchar a la gente para resolver sus problemas, para traer también las opiniones, las propuestas de la ley de amnistía. Y allí también hablaba algo fundamental, que es el tema económico del petróleo. Decía, no importa cómo se produzca el petróleo, palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que importa de eso, señor coordinador? Lo que importa es a dónde va el dinero del petróleo. ¿Cómo se traduce eso en bienestar para la gente? Me decía mi invitado fuera de cámara, una excelente reflexión, yo lo voy a tubiar comenzando el programa, me decía, bueno, hasta la ley de amnistía tiene un impacto en el tema petrolero. Ya usted va a saber por qué. Sin duda, viendo uno que otro análisis, nadie podría invertir en un país que no está en paz. Eso es claro y preciso. Bueno, pero mi invitado el día de hoy, fíjense, ya lo decía, es diputado a la Asamblea Nacional, economista, politólogo, internacionalista y profesor universitario. Puede participar con nosotros, repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, me puede seguir. No he visto por allí el código QR, señor coordinador. Omar, estás en eso, ¿no? Me imagino. Ok. Y mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Me ponen un comentario por aquí, mire. Saludos desde Nueva Esparta, me dice Omaira Rondón. Ajá, ¿quién más? Para ver. Omaira también pone excelente programa. Me gustó mucho el de anoche con la diputada Iris Varela. Que se repita, ojalá así sea, que se repita.
También aquí, Enairo Perves dice, buenas noches, saludos desde Barquisimeto. Epa, no veo al periodista, bueno, porque lo puede ver por BTV. Siempre mis cámaras están hacia el invitado. Y también me escribe por aquí, Sales Oficial, J. Sales Oficial. ¿Quién es el invitado? Vamos a la pausa y al regreso estará con nosotros nuestro invitado. No se aparte. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, y mi cuenta en X, @JRiobó en BTV. Nos acompaña, ya lo vamos a presentar, está con nosotros Jesús Faría. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar aquí. Gracias, Julio. Antes de hacerle algún interrogante, quiero leer una lamentable noticia. Publicado hace un par de minutos la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Vamos a ponerlo, por favor. Dice lo siguiente, lo leo. Con gran pesar y profunda tristeza lamento informar la partida de Nora Uribe Trujillo, una mujer excepcional, amiga entrañable y una voz incansable por Venezuela. Su trabajo como ministra de Comunicación, Información y embajadora en varios países fue siempre un reflejo de amor por la patria y compromiso con nuestro pueblo. A su familia, amigos y seres queridos, envío mis más sentido abrazo de condolencia. Su legado en la comunicación, la diplomacia y la defensa de Venezuela prevalecerá por siempre entre nosotros. Paz a tu alma, querida Nora. Bueno, lamentable información que publica esta hora la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Sin duda tengo que comenzar por allí. ¿Algún comentario, diputado, que recuerda usted de Nora Uribe Trujillo? Gran camarada, trabajador incansable. Al comienzo con el durísimo desafío de trabajar con el comandante Chávez en un área tan sensible como la comunicación, y después la vi como embajadora en El Salvador, siempre cálida y activa y con un gran compromiso con la revolución bolivariana. Un abrazo grande a toda la familia, también muy afecta a la revolución bolivariana. Fíjese, ya vamos a entrar en materia en el ámbito político. Y yo escuchaba ya las deliberaciones el día de ayer en la Asamblea Nacional y también algunas reflexiones el día de hoy en algunas transmisiones. Sé que la comisión se reunió hasta tarde, en horas del mediodía sostuvieron algún encuentro con decanos de la universidad, de distintas universidades, y a su salida de allí, Nicolás Maduro Guerra, también compañero parlamentario, amigo suyo de Curul, dijo esta frase que yo anoté, sí, textual, y eso me hace hacerle un interrogante. Le voy a leer la frase. Dice: ley de amnistía es fundamental para reparar los daños que el gobierno ha causado. Me gustaría escuchar su reflexión. ¿Cuáles serían esos daños que ha causado el gobierno y qué daños ha causado también las distintas oposiciones a este país, que nos lleva o los lleva a ustedes a encontrarnos como venezolanos ante un momento cumbre de la política de este país en 200 años? Sí, el tema es que los procesos revolucionarios tienen que transformar a las estructuras más profundas de la sociedad. De eso se trata precisamente la revolución. Es un mandato histórico incluso. Las revoluciones llegan cuando los países se estancan y no pueden seguir avanzando, cuando entran en decadencia, y es absolutamente necesario superar esa fase histórica de la nación. Ahora, las clases, las élites económicas y políticas que cabalgan sobre la base de lo viejo, de las viejas estructuras, por supuesto que se resisten. Y avanza el proyecto y viene la violencia. Avanza el proyecto y llegan las agresiones. En algunos casos incluso del exterior, como de manera dramática quedó reflejado hace pocos días, hace escasamente un mes. Y ahí se generan momentos de conflicto. La contrarrevolución, las fuerzas que se oponen al cambio, por lo general recurren a la violencia. Y aplicando métodos violentos absolutamente antidemocráticos, violentan leyes.
incurren en procesos ilegales y generan momentos difíciles para el pueblo, en este caso el pueblo venezolano, con muertes y heridos, gente incendiada, infraestructura social al servicio del pueblo también destruida. Y esas confrontaciones, por supuesto, no le hacen bien al país. Nosotros estamos conscientes de que tenemos que avanzar y estamos también conscientes de que esas confrontaciones ocasionadas por esas reacciones virulentas y violentas de las fuerzas que se oponen al avance de la nación, en este caso, te reitero, Venezuela, eso tampoco le hace bien. Y con la fuerza que tenemos, no solamente la fuerza política y numérica, sino la fuerza que nos da la autoridad moral de luchar por la vida, por la paz, por un sistema democrático que incluye la convivencia y la participación no de unos pocos, sino de todos. Bueno, tendemos la mano. No por primera vez, una vez más. Hay que ser autocríticos. Voy a ser más directo con esta interrogante, casi que una repregunta, diputado. Si usted pudiese enumerar uno, tan solo uno, de los daños o los errores que ha cometido el gobierno nacional, ¿cuál sería? No. Yo diría que en ocasiones, como gobierno, como tal, yo creo que la actuación ha sido sumamente coherente. Ahora, ha existido acciones individuales de personas que están en el marco del Estado y que quizás se hayan extralimitado. Y eso ha sido inmediatamente atendido por las instancias judiciales de nuestro país y condenado de manera inmediata. Pero decir, a mi parecer, que el gobierno como tal se ha extralimitado y ha sido promotor de los actos que han conducido a momentos de crisis como lo que hemos vivido, año 2002, año 2014, 2015, año 2017 y lo más reciente, hace un año y medio, esa responsabilidad no recae sobre nosotros. Pero si tenemos que ir al debate y si tenemos que ir a la discusión y si tenemos que verificar cosas y hacernos una autocrítica, lo haremos, conscientes de la necesidad de que tenemos que ir a un proceso de pacificación, porque solo con la paz y solo con el orden la revolución podrá marchar de una manera acelerada como lo demanda el pueblo venezolano y como nosotros mismos nos estamos exigiendo. Un momento de guerra, un momento de creciente violencia y confrontación es para la resistencia. Ahí no hay tiempo para pensar y para actuar en función de democracia, poder popular, es resistir para preservar el poder como lo hace cualquier fuerza que está al frente de un gobierno. De tal manera que la política nuestra es la paz y esa no es una consigna, eso es una necesidad histórica. Sin paz, sin orden, sin tranquilidad, no habrá posibilidad de concretar de manera contundente y eficiente el proyecto histórico nuestro, que es el socialismo. Y sabemos que no hay una sola revolución en la historia de la humanidad que haya podido transitar esto de una manera tranquila. ¿Por qué? Porque toda revolución genera su propia contrarrevolución y ahí se generan actos de violencia. Pero cualquier cosa que tengamos que nosotros reconocer en este momento de reconciliación, seremos los primeros en hacerlo. Fíjese, el día de ayer, tanto como el día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez hablaba y pedía perdón por los errores cometidos en distintos ámbitos, me imagino. Ahora yo le pregunto lo siguiente, ¿la oposición o las distintas oposiciones de este país también pedirán perdón? Porque la gente en la calle escucha con aceptación ese llamado o esa afirmación que hace el doctor Jorge Rodríguez de perdón, pero ¿lo hará lo mismo la oposición o las distintas oposiciones que también ocupan un curul en la Asamblea Nacional? Fíjate, y decir, me equivoqué. Correcto. Fíjate la grandeza de la revolución bolivariana. Lo decía el camarada Jorge Rodríguez en el debate en la Asamblea Nacional. Me enseñó la foto de Chávez con su crucifijo. Año 2002. Sí, año 2002, en medio del golpe de Estado, pidiendo perdón, en medio de un golpe que le dieron al
presidente, en medio de una legalidad estrepitosa y una injerencia internacional y el empleo de los medios de comunicación de la manera más manipuladora para confundir al pueblo. El comandante fue el que pidió perdón. Creo que fue un gesto suficientemente valiente para convocar a el reencuentro. Asumir incluso responsabilidades que no eran propiamente de él, porque los que tenían que pedir perdón eran los golpistas. En este caso, podemos decir lo mismo. Nosotros estamos, y no solamente retóricamente, sino poniéndonos a derecho, estableciendo un espacio para el diálogo, para el debate, para el reencuentro. En el pasado, eso se ha dado. En el pasado teníamos las mejores expectativas y en el pasado tuvimos frustraciones, porque los mismos que se apegaban y saludaban estas iniciativas del gobierno volvieron. Son reincidentes. Son reincidentes abiertamente, son los mismos actores. Volvieron a actuar en los mismos términos, violentando la ley. Ahora nosotros pensamos que hay un nuevo escenario que puede cambiar esa conducta. Y pidiendo o no perdón, pudiesen estos actores que en el pasado se comprometieron con la violencia y llamados a golpes de Estado y a invasiones militares, podrían asumir posiciones democráticas. ¿Cuál es ese nuevo escenario? El país ha sido agredido directamente por la vía militar. Eso podría aglutinar a estos sectores sobre la base de un nuevo denominador, que ahora sería un verdadero denominador común. La defensa del país frente a ataques internacionales nos llama a nosotros a fortalecer la democracia, a fortalecer nuestro sistema político. Y eso lo podremos hacer en nuestras diferencias e incluso confrontándonos de manera civilizada y democrática, en búsqueda de mayorías, en búsqueda del poder político, pero sin violencia, sin quebrantar las leyes, sin afectar a la población, sin violentar los derechos humanos de nuestro pueblo. Ese es el momento, ese es el escenario que nosotros estamos buscando y ese es el momento en el que nos encontramos. Y eso es lo que yo pienso personalmente, que podría cambiar esa conducta reiterada a dejar las promesas de aferrarse a el hecho y al sistema democrático para incurrir nuevamente en actos de violencia para conquistar el poder sin importarles para nada los efectos que esto tenga en la población y para el país en su conjunto. Ayer la doctora Iris Varela me decía, vamos a revisar caso por caso, y me nombraba algunos, por ejemplo, el de la jueza Fiuni. Me decía, esto no puede ser, no puede tener amnistía porque ella cometió corrupción. Yo voy a ser más concreto y directo en esta interrogante. ¿Qué va a pasar con personajes que celebraron y llamaron a una invasión extranjera, que disfrutaron el bombardeo del pasado 3 de enero del 2026? Personajes como Julio Borges, como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, como María Corina Machado, como Edmundo González, y todos estos personajes que desde el exterior han atacado a nuestro país y que hoy Tomás Guanipa, digo así, habla todavía de aquellos en el exilio y deben regresar y se les debe dar la amnistía también. ¿Qué opinas, Jesús Farías, también diputado en el Parlamento venezolano? Bueno, la ley es clara en su planteamiento y en sus postulados. Actos de corrupción, asesinatos, narcotráfico y violación a los derechos humanos. Eso no pueden ser objeto de esta amnistía. Hay gente que ha violado abiertamente los derechos humanos de nuestro pueblo. Han sido conductores de las políticas de sanciones, conductores directamente con los gobiernos extranjeros que nos han agredido a través de la guerra y del bloqueo económico. La gente que murió por falta de medicina, la gente que murió por falta de alimentación, la gente que murió de enfermedades, toda la afectación que se le causó al país, el retroceso histórico en materia social y en materia económica que nosotros hemos sufrido. Son derechos humanos, sociales, económicos, civiles, de toda naturaleza. Ellos están ahí tipificados en esa ley. Esa es mi opinión muy personal. Ahora habrá un debate
Ahora habrá un debate. Yo conozco que hay factores de la oposición democrática que rechazan cualquier tipo de fórmula que permita que unos asesinos, que unas personas que atentan no solamente contra la vida de una persona, sino contra la paz de una nación, puedan quedar amparadas por esta amnistía. Ahora, lo que nosotros estamos buscando es la más amplia conjunción de fuerzas en función del fortalecimiento democrático. Lo otro que tenemos que pensar es, si esos factores más extremistas y más subordinados a factores imperiales que promueven incluso la guerra y aplauden una invasión, esa gente es capaz de recapacitar, de reformular. ¿Cree usted? Sus posiciones. No, por supuesto que no. Esos no. Esos no. Ahora, hay gente que en el pasado estuvo en posiciones torcidas totalmente, en contra de los intereses nacionales, y ahora han asumido posiciones democráticas. Creo que se han deslindado de esos factores fascistas, están ahora representados en la Asamblea Nacional. En eso podremos tener alguna esperanza. Ahora, el tiempo lo decidirá. Los años venideros se encargarán de darnos a nosotros la razón o no, así como ocurrió con las leyes de amnistía en el pasado. Pero el nuevo momento nos da a nosotros una esperanza superior. Y seremos nosotros, los chavistas, los que haremos el mayor esfuerzo y sacrificio para garantizar que esa gente entre en el carril democrático, que esa gente entre en el respeto, en una conducta respetuosa de las leyes y de la legalidad y de la justicia, que verdaderamente sean gente comprometida con el país. Ahora bien, ley de amnistía es igual a impunidad. Eso es un tema que para nosotros está sumamente claro. No puede Lo tiene ser. claro la gente, por ejemplo. Y la gente que... Usted lo puede tener claro, pero ¿y la gente? Yo creo que la gente lo tiene más claro y la gente lo reclama. Y no solamente lo tiene claro, sino que reclama eso. No puede ser, y nosotros no lo contemplamos así, y ninguna ley lo establece en esos términos. No es un cheque en blanco para cometer crímenes en un futuro. No es algo para lavarle el rostro a algunos asesinos, a algunos fascinerosos, a algunos fascistas, para que nuevamente vuelvan a cometer las peores tropelías contra nuestro país. Eso está sumamente claro. Viene un comentario de YouTube, voy a leer aquí. Hay algunos ya haciendo el comentario. Dice B. Lawrence, dice lo siguiente: mientras eso no se aclare, la gente seguirá resentida. Un comentario. Y la polarización va a ser la misma, lo que piensa. Si no se manejó bien la opinión pública y se demostró que los presos merecían estar allí, es difícil. ¿Qué dice Jesús Farías? La ley de amnistía tiene que ser abrazada por toda la población. Aquí hay un trabajo fundamental de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas vivas que llamamos nosotros de la sociedad venezolana, pero especialmente los diputados, que son los actores fundamentales en el debate, en la elaboración de esta ley. Tiene que ser difundido. Y los alcances de esa ley de amnistía tiene que ser asumido y entendido por nuestra población. ¿Para qué lo queremos? Para la paz. ¿Sobre qué base lo queremos? Sobre la base de la concordia y el reencuentro de nuestro pueblo. Establecer elementos que nos conduzcan a nosotros al entendimiento y a la armonía en función de un interés supremo, que no es una tolda política o una visión ideológica particular, sino la nación. Y con la fuerza popular, nosotros tendremos una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Ninguna fuerza política, ninguna organización política y ningún actor político podrá cometer ni siquiera los peores crímenes aislados de la sociedad. Entonces, esta ley busca también unir a la inmensa mayoría del pueblo y tratar de deslindarse y aislar a los más violentos. Cuando llamamos a aislar a los más violentos, estos carecerán de fuerza política y social para llevar a cabo sus proyectos, incluso para llevar a cabo sus estrategias. Contarán con la condena y el desprecio de toda la población. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo muy duro, que esta ley sea entendida en los términos más precisos por todo el pueblo venezolano, chavista y no chavista, y sea la bandera de la paz, de la democracia y de la unidad de la nación. ¿Cómo hacerle entender a esa oposición que está ahí en el Parlamento, que va a seguir debatiendo la ley de amnistía general,
que no existen en el país presos políticos, sino políticos presos. Bueno, ¿Cómo hacerle entender eso? Porque ese es el discurso que ellos llevan a todos lados, así como las persecuciones. ellos lo entienden, y yo voy a decir algo aquí que quizás sea un poquito duro, no precisamente diplomático, pero ellos mantienen su actitud manipuladora en ese sentido. Ellos saben que esa gente que está presa quizás participaron en la vida política, algunos no, pero no es por participar en la vida política que ellos están presos. Ellos están presos por quemar gente, ellos están presos por destruir ambulatorios médicos, ellos están presos por asesinar policías, por asesinar guardias nacionales, ellos están presos por degollar personas, ellos están presos por violentar la ley, querer tumbar a un gobierno, ellos están presos porque vinieron acá en una invasión de mercenarios. Eso los conduce a ellos a la cárcel. Que tengan posiciones políticas, por supuesto que tienen posiciones políticas en su mayoría, pero no es eso lo que los condujo. Claro, lo más sencillo para los opositores políticos y tratar de atribuir toda la responsabilidad de la conflictividad y del saldo de personas presas, es eso, llamarlos presos políticos. Esos no son presos políticos. Mi papá estuvo 8 años preso con Pérez Jiménez. Fue el preso de mayor duración con la dictadura de Pérez Jiménez. Lo llamaron el preso del imperialismo. Ese sí era un preso político. Fue por su conducta antidictatorial y la lucha por los intereses de los trabajadores y los socialistas. Y después, siendo senador, lo secuestraron cuando le dieron el golpe de Estado, Betancur, al Congreso. Habían perdido la mayoría y tuvieron que dar un golpe de Estado al Congreso, secuestrado. Preso político. Por sus posiciones políticas fue hecho preso. Esos son presos políticos, pero esto no, esta gente en flagrancia han sido tomados, agarrados y ellos descaradamente han expresado sus posiciones ilegales de promoción de la violencia y con el propósito de derrocar a un gobierno que ha sido electo de manera democrática. De manera que ese es un discurso que está agotado, ese es un discurso que ya no puede manipular a la opinión pública. ¿Por qué? No porque lo decimos nosotros, sino porque los crímenes y los delitos están allí y están comprobados. Y el hecho de que sean políticos no los exime de asumir responsabilidades. Todo lo contrario, un actor político tiene mayor responsabilidad frente al país. Que yo sea un político no me da un cheque en blanco para yo violentar las normas y las leyes. De manera que ahí se necesita mucho valor, valentía, pues, por parte de la oposición para reconocer también eso. Creo que eso va a ser parte del encuentro y del acercamiento de las posiciones. Reconocer que ahí hay gente no, esa gente está presa porque violaron la ley, violaron los derechos humanos y en algunos casos incluso generaron mucho daño a nuestro pueblo. Va a seguir el debate y la gente va a seguir opinando sobre este tema. Otros querrán escuchar el perdón de esa oposición. Otros también esperan, porque hay que reconocerse más allá de las diferencias políticas. Uno debe reconocer, usted como diputado del Parlamento venezolano, que la oposición también es una fuerza política, más allá de que esté fracturada en no sé cuántos pedazos. Lo mismo tiene que hacer esa oposición, reconocer al chavismo como la principal fuerza política del país. Escucharemos en el Parlamento venezolano a Tomás Guanipa, por ejemplo, a Stanley González, a Enrique Capriles, a Pablo Pérez y a otros personajes de la oposición rechazar el acto de barbarie contra el presidente Nicolás Maduro y una diputada también de ese Parlamento, la doctora Cilia Flores. Si nos dejamos llevar por las sesiones que hemos tenido hasta el momento, ahí no hay el menor rastro de asumir eso como un acto de barbarie en contra de una nación, no de una tolda política, sino de una nación. Nosotros esperamos que eso cambie, por supuesto. Nosotros esperamos que eso cambie. Y nosotros esperamos que ese reencuentro del que estoy hablando, que pasa necesariamente por el reconocimiento. Si estoy reencontrándome con alguien es porque estoy asumiendo que existe. Y nosotros lo hemos asumido así. Están en la Asamblea Nacional. Tienen todas las garantías para actuar desde la Asamblea Nacional. Toman la palabra, se toman en consideración sus posiciones, nos tratamos con respeto. Ahí hay fuerzas políticas que estuvieron por tiempo al margen de la ley y estuvieron vinculadas
a actos delictivos de violencia de corte fascistoide, recientemente, apoyando a una candidata que quería la destrucción, a unos candidatos que buscaban la destrucción del país. Y sin embargo, están allí. Son concesiones que hace el gobierno bolivariano en función de que nosotros podamos fortalecer el sistema democrático, porque el socialismo, que es lo que nosotros buscamos, implica la mayor participación posible y permitir que todos, absolutamente todos, puedan expresar su opinión. Nosotros no necesitamos recurrir a la violencia, como es el caso de ellos, para imponer una posición. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político e ideológico, el debate por una Venezuela superior a lo que trajo 200 años de historia republicana y sobre todo los 40 años del puntofijismo, ese debate lo ganamos nosotros desde el punto de vista político. Y la materialización de la política revolucionaria con el comandante Chávez y al inicio del presidente Nicolás Maduro, antes de que llegaran las sanciones, puso en evidencia la enorme superioridad de un gobierno de naturaleza socialista. De tal manera que nosotros no necesitamos la violencia para reflejar una verdad histórica. El socialismo es superior como proyecto histórico al capitalismo que ellos están promoviendo. Lo que queremos es la paz para poder construirlo. Vamos a cambiar de tema, diputado, para hablar de lo económico, que es el eje transversal de la política en este momento. Me decía Oscar Chemel el lunes, en este programa también, sentado donde está usted, me decía, hay un consenso nacional en el tema económico y esto lleva a mayores expectativas. Cuando uno analiza las cifras, la CEPAL dice que hay un crecimiento de la economía venezolana entre el 8%, si no me equivoco, lo que fue el registro ahorita de diciembre. Ahora yo le pregunto lo siguiente, ¿cuándo se va a traducir ese crecimiento económico? Eso que además se mantiene de crecimiento trimestral consecutivo en el salario del pueblo venezolano. Vamos a la pausa. Al regreso me responde esa pregunta. Bueno. Ya venimos. No se aparte de su programa Pulso. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, y mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Le dejaba una pregunta al aire. Hay un aumento de la economía venezolana, no lo dice autoridades de este país, lo dice la CEPAL, un organismo internacional, y también de manera consecutiva, de 8%. Pero ¿cuándo se traduce eso al salario, por ejemplo, de los trabajadores? No, te voy a decir otra cifra u otro hecho. El año pasado, la economía venezolana fue una de las que más creció en todo el planeta. No debe haber más de 10 economías en el mundo que crecieron a una tasa superior. Y ya eso se extiende por un tiempo considerable, 18, 19 trimestres. Eso es lo que hemos hecho en los últimos tiempos. Y esto se ha reflejado en incrementos de los ingresos de los trabajadores. Nosotros estuvimos por años con unos salarios sin ingresos adicionales, que era menos de $5. ¿Cómo sobrevivía la gente? Bueno, ahí yo soy ateo, pero creería algo en milagros típicos del cristianismo, de la multiplicación de los panes, etc. De verdad que no se sabía cómo. Ahora ese ingreso ha aumentado de manera considerable. El ingreso es la mejor forma de remunerar a los trabajadores para que cumplan con la necesidad de superar todas las necesidades de la cotidianidad. El salario ha quedado rezagado. ¿De qué depende el incremento salarial y de los ingresos en general para recuperar los niveles que teníamos nosotros en el pasado? Básicamente, en general, depende de dos cosas. Por una parte, que haya un gobierno socialista y que por ser socialista esté comprometido con los trabajadores y esté dispuesto a aplicar políticas salariales en función de los intereses de la mayoría. Un gobierno capitalista no hace eso. Gobierna para las élites. Y lo segundo, tú tienes que tener los ingresos. Si tú no tienes los ingresos, no puedes distribuir.
la riqueza en los términos que desearías, que tu voluntad política te lo impone. Si tú tienes 100 de ingresos, no puedes distribuir 300. Entonces, la tarea nuestra, en los actuales momentos, absolutamente inexorable, es incrementar el ingreso nacional. Te decía que la expansión de la economía ha sido muy importante en los 19 trimestres pasados, pero venimos de una caída violenta. Nosotros disminuimos nuestro Producto Interno Bruto en un 65%. Es decir, que como al cuerpo, tú tomas un cuerpo humano, le quitas los dos brazos, las dos piernas, una parte de la cara y bueno, más o menos tienes lo que es el resultado cuantitativo de ese desplome de la producción y del ingreso. Eso lo estamos recuperando apenas. ¿Tú quieres ver algo que cuantifique eso? La producción petrolera. Nosotros producíamos 2 millones de barriles diarios cuando se iniciaron las sanciones imperiales, agosto del 2017. 2 millones. Apenas ahora estamos llegando a 1.200.000, apenas ahora. Nosotros llegamos a producir menos de 100.000 algunos días. ¿Cuánto en los podemos peores llegar momentos. a producir de aquí a diciembre con la inversión y con las nuevas conversaciones que se realizan con empresas petroleras que se están llevando a cabo? Yo voy a la presidenta con algunas esta semana reunidas, Repsol y otras. Sí. Mis cálculos personales, los míos, sin tener Su opinión personal. Sí, sin tener mayor información de lo que está ocurriendo en los hechos y conociendo que una inversión requiere de un tiempo para su ejecución. Tomas la decisión, realizas el plan, ejecutas la inversión, comienza la producción y cuando comienza la producción no está en el punto de equilibrio, sino que viene un tiempo. De aquí a final de año, nosotros podríamos estar superando el 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000. Podríamos estar superando. Se trata de inversiones complejas, ¿no? La faja petrolífera del Orinoco, petróleo extrapesado, pozos Y una negociación vírgenes. complicada. No tanto la negociación, sino la inversión como tal. Requiere de un tiempo, ¿no? Desde la toma de decisión de invertir hasta que ésta se traduzca en un nivel de producción de petróleo, en este caso, y de los hidrocarburos, aceptable. No es inmediato, son meses. Eso, pero lo nuestro no se puede medir en términos de día a día cuando se trata de petróleo. El petróleo tiene una dinámica algo distinta. Una vez que tomemos nosotros el ritmo de crecimiento con mayor fuerza, ahí sí será el crecimiento más exponencial, pero venimos de un golpe muy duro, muy duro. Apenas ahora estamos en 1.200.000 y bueno, la tarea es que la producción aumente, para que la economía realmente se recupere en términos sólidos. ¿Qué significa en términos sólidos? Que no solamente crezca el aparato productivo, sino que se diversifique, que esto genere un monto, una suma de ingresos muy superiores que puedan ser distribuidos de manera equitativa, en lo social fundamentalmente, y dentro de lo social, en los salarios. Ahora aquí tenemos otra limitación. Si tú todos los ingresos los destinas a los salarios, eso no se va a sostener. Y la electricidad, para que el aparato productivo pueda seguir expandiéndose, si no hay electricidad, no hay eso. Y el agua, que es fundamental no solamente para la producción, sino para una vida digna, y la vialidad, incluyendo la vialidad agrícola. ¿Cómo funciona una economía? Y el tema de salud y educación. Tú tienes que educar a la población para sostener el crecimiento de la economía. Tienes que invertir también en la infraestructura. Entonces, por más que uno quiera colocarlo todo en el salario, es imposible. De manera que esto tiene que verse en su justa dimensión, en un equilibrio. Eso no quita ni una letra en el principio nuestro del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro y ahora de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de que el salario es la principal prioridad nuestra y dependerá no solamente de lo que tengamos nosotros en términos de ingresos y de lo que querramos distribuir, sino de que el crecimiento de la economía se pueda mantener en el tiempo y ese es un gran desafío. Esta es una economía petrolera y en algún momento va a dejar de serlo. Esa es nuestra batalla histórica en cuanto a la producción. Pero mientras sea una economía petrolera, su dinámica se fundamentará en los ingresos petroleros. Una cifra. Antes del bloqueo,
el 95% de todas las divisas provenían de la exportación petrolera. Eso se desplomó. Si no hay importación, no hay dinero para insumos, materia prima, maquinaria, servicio, tecnología que viene del exterior. No hay dinero, se frena el aparato productivo. El 70%, otra cifra, de todos los ingresos del Estado, no estoy hablando del presupuesto público, de todos los ingresos del Estado, provenía antes del bloqueo de la industria petrolera. Si tú quieres realizar una política social, si tú quieres fomentar el desarrollo de las industrias básicas, de lo cual depende el resto de la industria de nuestro país, tú tienes que tener esos ingresos. Entonces, la necesidad nuestra, por supuesto, tenemos que sembrar, tenemos que ir a las minas de oro y tenemos que atender el sector manufacturero. Eso lo tenemos que hacer, y sobre todo la industrialización. ¿Tú quieres saber cuál es la estrategia económica de la transición al socialismo? La industrialización. Y para eso necesitamos petróleo. Nada como el petróleo para mover una economía petrolera. Y no es una paradoja. Nosotros tenemos que elevar la producción de petróleo, no a cualquier precio, en términos que nosotros podamos, como lo estamos haciendo, preservar la soberanía, podamos preservar los equilibrios ecológicos y tengamos la absoluta seguridad, como la tenemos, de que esos ingresos, en su inmensa mayoría, se van a destinar al tema social. La garantía del Estado venezolano. Van a venir empresas de otros países y van a tener su ganancia porque eso es lo que mueve a la empresa privada. Pero la tajada más importante de ese ingreso que va a generar, ese esfuerzo productivo, va a quedar aquí para el desarrollo del país y para el bienestar de la población. Había un ministro de petróleo saudita en los años 70, 80, Yamani. Él decía lo siguiente: la edad de piedra no se acabó porque se agotaron las piedras. Había piedra, pero se agotó la edad de piedra. Llegó la época de los metales y bueno, era una nueva técnica para producir. La era del petróleo se va a acabar. Y no porque se agote el petróleo, sino porque habrá otras tecnologías con mayor impulso para la economía, más barata, incluso el contacto con la naturaleza mucho más sano. Nosotros tenemos que aprovechar este momento para extraer el petróleo y nos permita bienestar para la población, mayor desarrollo y mayor soberanía. La independencia pasa necesariamente por disponibilidad de ingresos para invertirlo en toda la sociedad. No es el mejor referente, pero yo estuve leyendo una noticia hoy en una página de economía para hacer esta entrevista que se llama Banca y Negocios. Allí dio una entrevista, si no me equivoco, Luis Vicente León, y él decía que el PIB va a aumentar entre 12 y 14%. ¿Cuánto pronostica Jesús Farías el aumento del PIB con la inversión que se está realizando en este momento? Va a ser de 2 dígitos, y no tanto en este momento, sino la que se va a realizar en los próximos meses. De 2 dígitos, sin lugar a dudas. El problema fundamental del crecimiento, y más allá del crecimiento, del desarrollo económico en nuestro país, era el bloqueo económico. El bloqueo que impedía que llegaran inversiones, que pudiéramos expandir la producción, en el caso del petróleo y de los otros minerales, que pudiéramos colocar eso en otros mercados, está prohibido para nosotros. Algunas de esas sanciones, algunas muy importantes, se están comenzando a levantar, a suprimir, como debió haber sido siempre. Unas sanciones absolutamente ilegales. Bueno, entonces se levantan esas sanciones y por supuesto que se le abre el espacio para el desarrollo de la economía. Aquí se está cumpliendo una exigencia de Venezuela. Y te voy a decir una cosa: el que está recapacitando, el que está corrigiendo sus posiciones es el gobierno de los Estados Unidos, que impuso sanciones acá y ahora quiere establecer un vínculo energético con Venezuela y se da cuenta que la única forma de hacerlo es levantando un conjunto de restricciones brutales que impedían que el desarrollo, que se llevara a cabo ese desarrollo. Y aquí nadie debe tener complejo, en el sentido de que le vamos a vender petróleo a los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto petróleo? Cuando el comandante Chávez, año 2005, después del golpe de Estado, promovido por los Estados Unidos, ¿sabes cuánto petróleo le vendíamos nosotros a los Estados Unidos en el año 2005? 1.5 millones diarios, todos los días, en promedio, en ese año. Y después tomemos el año 2012. Teníamos los convenios con China, la producción había bajado por los acuerdos de la OPEP y por otros asuntos internos. ¿Tú sabes cuánto le vendíamos a los Estados Unidos? 900.000 barriles diarios, casi
lo que producimos nosotros actualmente. De tal manera que el petróleo, si va a ser una fuente de ingresos, y además si el petróleo es nuestro y nosotros queremos ejercer la soberanía en el petróleo, ese petróleo, y pues la soberanía no es un concepto abstracto, tiene que ser algo concreto, ese petróleo debe redundar positivamente en algo que para nosotros es crucial, la calidad de vida De la gente, de claro. nuestro pueblo. Y a eso nosotros, en esa dirección es que nosotros estamos actuando, asumiendo y sobre la base de la soberanía que ejercemos nosotros sobre ese petróleo, queremos generar ingresos para un tema estructural y estratégico de nuestro proyecto histórico, darle una mejor vida a nuestra población. Mire, yo le voy a hacer dos interrogantes. No sé si esto nos lleve a un debate y a una autocrítica, porque uno tiene que hacer o preguntar lo que la gente habla en la calle. Siempre lo he tratado de llevar como una bandera en este programa. Hay gente del partido que le daba miedo venir a este espacio cuando yo confrontaba mucho. Oye, vale. Que confrontaba y decía, yo confrontaba mucho a los invitados. Ahora hago programas más de análisis. ¿Te portabas mal con ellos? Sí, cuando hablamos de la gestión de gobierno, mucha gente decía, mira, que esto está fallando, que esto aquí. Hacía preguntas un poco más directas, pero eso nos acerca a la gente. Este es el canal de Venezuela Toda. Nos tiene que acercar las interrogantes, las disertaciones y las preguntas incómodas. Entonces, esto son dos preguntas incómodas que yo pienso hacerle a usted, diputado, porque usted tiene mucho tiempo manejando muy bien el tema de la economía. La primera es, y quiero que me responda con una franqueza, con una explicación clara, ¿qué pasó con esto de los fondos, del tema de los pensionados que se le iba a cobrar, por ejemplo, a los empresarios privados? Esa es la primera. Espero una respuesta coherente para hacerle la siguiente. Nosotros vimos esto en el momento en que se aprobó esta decisión como la necesidad imperiosa de redistribuir la riqueza, la renta, el ingreso de una manera más justa. Momento de gran precariedad. Pero está funcionando, nosotros ¿no? ¿Ah? Eso está funcionando. Eso está funcionando. Eso está funcionando y para las empresas ahora, de acuerdo a la nueva ley orgánica, la reforma de la ley orgánica, hay un conjunto de exenciones y un conjunto de elementos que se están exceptuando allí y que constituyen estímulos. ¿Para qué? Para tener mejor condición y cumplir con el mismo propósito, pero que no vamos a cumplir si no llegan las inversiones. Y para todo es así. La gran debilidad nuestra en los actuales momentos es la disponibilidad de ingresos, pero no solamente para darle a la gente en términos de políticas sociales, sino para invertir. Y si nosotros vamos a invertir, tenemos que crear las condiciones. Y las condiciones no las vamos a crear de acuerdo a nuestro deseo. Yo soy comunista y yo podría decir, oye, me gustaría ir al comunismo ya, mañana. Ah, bueno, eso no se va a cumplir, porque no es mi deseo, sino la condición histórica la que va a determinar eso. Lo mismo es esto. En condiciones de precariedad económica, se tienen que crear condiciones que pudieran verse como concesiones a algunos actores económicos para que lleven a cabo una actividad que para nosotros, más que para ellos, para nosotros es fundamental. Darle solidez material a nuestro proyecto político. De tal manera que esto no debe escandalizar a nadie. Mira, la política se tiene que ajustar a la realidad. Si la política se queda anclada a una idea, a un capricho, se convierte en un dogma. Y ahí es donde se cometen los grandes errores. Si algo no funciona, de acuerdo como tú lo estás aplicando, si lo que tú estás procurando como objetivo no se concreta con los medios que tú estás instrumentando, tú necesariamente tienes que modificar esa política y esa vía. Y nosotros lo hemos venido haciendo. Fíjate, el control de precios, pasamos nosotros a un proceso de regulación de precios, de liberación prácticamente de los tributos, pasamos nosotros a una política de armonización tributaria, de una política energética o petrolera, pasamos nosotros a una reforma que da ciertos estímulos y flexibiliza en términos interesantes todo el régimen de participación del capital extranjero. Con lo que teníamos antes no venían las inversiones. Con esto que propone la reforma de la ley, y lo tomo como ejemplo,
no es que van a llegar, sino que ya están llegando. Es un modelo que ya está aprobado y está blindado con la ley. La ley antibloqueo permite cierta flexibilidad para la aplicación de las leyes existentes. Una situación extraordinaria, extrema, donde estamos tomando medidas que se ajustan a esas condiciones. ¿Y para qué? Para superar las grandes dificultades que subyacen a este escenario. Entonces, a nadie le debe espantar esto por dos motivos. Número uno, esto no nos aparta a nosotros de nuestros objetivos históricos, número uno. Y número dos, esto que estamos haciendo es en función del bienestar. Y la gente lo percibe así, y la gente y a la gente la va a impactar positivamente, de manera directa. Y hay, por ejemplo, un caso, si me lo permite. Claro. Lo que llaman el dólar paralelo se disparó tremendamente. Eso es algo escandaloso. A 900 bolívares. A 900. Eso apuntaba a una hiperinflación. Si nosotros no controlábamos esa variable, esto podía haberse desatado o podía haberse traducido en una hiperinflación. ¿Qué consecuencias tiene eso para la población? Bueno, la inflación y la pulverización de los ingresos de los trabajadores. Solo el anuncio de que venían 300 millones de dólares y que iban a ser inyectados en el mercado cambiario, tranquilizó el mercado. Entonces tú te das cuenta que esta es una burbuja especulativa, que esta es una economía especulativa en su condición de economía rentista y que tenemos que aplicar, más allá de instrumentos de control que son necesarios, mecanismos económicos. Y este es un mecanismo económico. ¿Cómo mejoramos nosotros la oferta de divisas para establecer un mercado cambiario estable, una tasa de cambio igualmente estable que preserve el ingreso de los trabajadores a través de niveles inflacionarios bajos y que vayan en una tendencia claramente a 2 dígitos y 2 dígitos bajos, que ha sido la inflación histórica de nuestro país? Esos son elementos esenciales. Mi otra interrogante. Usted recuerda del año pasado que, bueno, habían estas páginas especulativas, que si monitor dólar, que esto, que lo otro, no sé qué, y se le dio un duro golpe a eso. En primera instancia, eso tuvo un impacto en la fluctuación del dólar, pero luego se descontroló. Y cuando uno le pregunta a la gente sobre esto, la gente dice, yo creo que fue un error, mejor lo hubiesen dejado así. Eso es lo que yo he escuchado abiertamente. ¿Usted cree que fue un error? ¿Por qué se da esa fluctuación del dólar? ¿Por qué si disminuye el dólar, como usted bien me lo explica, no disminuyen los precios en la calle? Tú me invitaste a un programa y debatimos de eso. Y allí le explicábamos a los compatriotas que nos ven que esos portales eran parte importante de toda una distorsión Ahora lo hacen en el especulativa. Binance. ¿Ah? Ahora lo hacen en algo que se llama Binance. No, ahora lo hacen. Es que la especulación siempre va a encontrar un medio y una vía para alterar una normalidad. ¿Tú sabes por qué? Porque la especulación no nace sola. La especulación es promovida por actores económicos que tienen intereses, obtener ganancias muy altas en poco tiempo, sin importar las consecuencias que eso tenga para su entorno. Y número dos, tienen propósitos políticos. Cada vez que aumenta la tasa de cambio, se lleva por los cachos a los precios, pulveriza los salarios y por supuesto que eso tiene un costo político. Y crea una molestia. Crea una molestia y la molestia se traduce en oposición al gobierno. Y cuando esto es previo a unas elecciones, esto es mortal. Y esos que hacen eso son los que buscan nuevamente recuperar sus privilegios. Entonces, tú eliminas un factor, pero eso no significa que la causa en su totalidad ha sido suprimida. Eso es una parte de eso. Eso es algo que fomenta la especulación. Ahora, tú puedes eliminar un promotor de algo y, sin embargo, ese algo, eso que tú quieres suprimir, no está eliminado definitivamente. ¿Por qué hay estas cosas? ¿Por qué hay estos problemas en el mercado cambiario? En primer lugar, porque no tenemos suficientes divisas para ofrecerlas en el mercado. ¿Y por qué no tenemos suficientes divisas? Porque hay un bloqueo que nos impide a nosotros un flujo de divisas como lo requiere la economía para su crecimiento.
y para nosotros darle bienestar a la población. Ese es el factor de fondo. Si tú no tienes eso, se activan múltiples actores por diferentes mecanismos que juegan con eso. Y cada vez que aumenta la tasa de cambio, obtienen jugosas ganancias. Cualquiera que tuviese enormes fortunas en términos financieros líquidos lo colocara allí, porque sabe que al día siguiente va a subir y al día siguiente va a subir y jugaría con eso. Y obtiene la ganancia facilito, facilito. Y el costo es elevadísimo. De tal manera que aquí se ha venido aplicando una política integral. Dentro de esa integralidad, ese factor, ese golpe que le dieron a esos portales era necesario. Pero por supuesto no lo es. Todos tenemos que seguir trabajando en función de variables económicas, de escenarios que van más allá de la economía para terminar de estabilizar. Tú me pudieras preguntar, ¿cuándo va a ocurrir eso? Yo creo que a final de año tenemos una condición muy estable desde el punto de vista cambiario, debido a la inversión, debido al incremento de la producción, de las exportaciones, aunque los precios del petróleo vienen disminuyendo, pero sin embargo lo venderemos sin los descuentos descomunales que nos imponía el bloqueo. Descuento a la hora de Mire, hay un comentario aquí también de un usuario. Dice, Trump dice que Venezuela le dio entre 30 y 50 mil millones de barriles. Un comentario que hace. Y dice, pero solo hemos recibido 500 mil millones de dólares. Eso es como 10 mil millones de barriles. ¿El resto lo pagan después o bajaron las regalías? No. Había un petróleo y bueno... O sea, como para que usted le explique el tema de la ley de hidrocarburos. Sí, había un petróleo que se había acumulado, producto del bloqueo naval brutal, absolutamente ilegal, que nos impuso una potencia imperial. No salían los buques con el petróleo y cuando salían los secuestraban, pues. Entonces todo ese petróleo que se acumuló, producto del diálogo y de los acuerdos que se han establecido con el gobierno norteamericano, se le están vendiendo a los Estados Unidos. Se le están vendiendo a los Estados Unidos progresivamente. 50 millones de barriles no se venden en un día, no se venden en un día, no se venden en un día. Se están vendiendo y en función de esa venta se está obteniendo el recurso. Y esos recursos, para aquellos que dicen que nosotros somos una colonia de los gringos y ellos son los que están gobernando en este país, esos recursos se están invirtiendo en dos fondos, como todos saben. Uno social y otro de servicios y de realidad. El social es muy importante porque un gobierno capitalista jamás crearía un fondo con ese destino donde se va a privilegiar el salario y la salud y la salud y la educación. Nosotros el año pasado vimos cómo en el presupuesto que aprobó el Congreso de los Estados Unidos se suprimieron todos los subsidios a la alimentación, lo poquito que se había creado en los Estados Unidos y que quedaba de rémora. Y se habían suprimido también. Y se suprimieron los gastos para subvencionar el tema de los seguros de la medicina. Allá en los Estados Unidos, si estuvieran gobernando aquí, no te quepa la menor duda de que igualmente hubieran suprimido cualquier intento de que nosotros estuviéramos invirtiendo en el tema usted que me habla social. de ese fondo que decía la presidenta, algo que fue muy bien aceptado, porque eso lo dijo en el mensaje anual en la Asamblea Nacional, el fondo para proteger el ingreso de los trabajadores. ¿Cómo funciona eso ante una inversión, por ejemplo? Porque hay algunos países, me comentaba también un invitado que estuve aquí, que me decía, eso funciona en países como Noruega, y me nombraba varios que han aplicado esta fórmula. No son tantos. Hay algunos países que han creado fondos de ahorro. Caso de Noruega, con su renta petrolera, y esos fondos están allí para atender contingencias. Es un ahorro que se emplea para lo que emplea una economía los ahorros, para atender contingencias, para atender descensos de sus ingresos, para inyectarlo a la economía y en algunos casos también para algunas cosas de naturaleza social. Lo que ha dicho la presidenta encargada es que esos fondos soberanos serán alimentados con los recursos que provengan de la exportación, de la venta de nuestro petróleo. Y como es sabido, el petróleo nuestro se está vendiendo a los Estados Unidos producto de toda esta constelación que ha surgido a raíz del bloqueo naval y posteriormente de la agresión.
Dice aquí, Pero pregunta para el invitado, ¿qué sucederá si por constitución le damos al bolívar un patrón diferente al papel moneda? Dólar con oro, petróleo, gas u otro recurso. eso es algo complicado. El patrón oro, para decirlo muy rápidamente, existió en la economía por mucho tiempo y la economía prácticamente se dislocó de eso para darle más flexibilidad. El patrón oro tampoco es algo que garantice muchas cosas, porque puede garantizar estabilidad en los precios, pero no garantiza la posibilidad de que tú puedas manejar la economía en función de imprimirle mayor dinamismo. Si tú quieres incrementar y expandir la economía mucho más rápidamente con políticas económicas, con el patrón oro no lo vas a poder hacer. Y con el patrón oro tampoco podrás desarrollar políticas de comercio exterior para colocar tus productos fuera, porque la tasa de cambio está anclada al oro. De tal manera que eso tiene sus pros y sus contras, pero casi nadie Pero tiene... no es la fórmula aplicable en este momento. Para ningún país, casi ningún país o ningún país tiene eso. Lo que sí hay que tener es mucha responsabilidad a la hora de manejar una economía y garantizar que el dinero que se inyecta en la economía sea el dinero que requiere esta para su crecimiento. Es decir, que haya una correlación entre la expansión del producto y la expansión del dinero que está en circulación, y con eso tú estarías prácticamente garantizando un mismo mecanismo que el patrón oro. Hay tanto oro, hay tanto dinero, pero ¿qué pasa si el nivel de oro en la economía disminuye? Entonces te traga la depresión. No tienes otra fórmula para expandir la producción. Ahora, se incurre en grandes, en gravísimos errores, como por ejemplo ocurrió en los Estados Unidos. En la guerra yanqui en Vietnam, se expandió el déficit fiscal de tal manera, inundaron el planeta con dólares, que ellos tuvieron que quebrar pues todo su equivalencia con el oro, tuvieron que devaluar el dólar, y eso fue un escándalo porque todas las naciones tenían en sus reservas internacionales dólares que tenían una equivalencia en oro. Y al día siguiente, después de la decisión de Richard Nixon, producto de su tremenda irresponsabilidad en el manejo económico y producto de la criminal guerra que estaban desarrollando, llevando a cabo en Vietnam, se devaluaron a la mitad. Todos los dólares, lo de las reservas internacionales, lo que tenían la familia, cualquiera, que existían en el mundo, en términos de su capacidad de adquirir oro. Fíjese, usted me explicaba muy bien el tema de lo que sucede con la especulación de estas páginas que fijan un precio del dólar paralelo y, bueno, eso ha afectado sin duda la economía. Pero me gustaría que le explicara a la gente, ya para despedir, por qué fluctúa también el dólar que marca el Banco Central de Venezuela. ¿Por qué aumenta? Ya sabemos que la que fija la tasa del paralelo lo hacen páginas especulativas, pero ¿cómo es el tema con el Banco Central? El precio del dólar no puede ser algo arbitrario. El precio del dólar se puede fijar de diferentes maneras. El mercado, pues, libre oferta y demanda, bueno, hay tanta oferta y tanta demanda, se deriva de ahí un precio del dólar. Aumenta mucho la demanda y no hay suficiente oferta, se dispara el dólar. Y si ocurre lo siguiente, cae el nivel de la tasa de cambio. Eso es en un mercado libre. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en un mercado intervenido por el Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela, cuando fija el precio, lo tiene que fijar en función de un conjunto de variables. Si yo pongo el precio del dólar muy barato, muy bajo, yo tengo que tener suficientes dólares para colocarlos allí. Y si lo pongo muy barato, ¿qué va a hacer la gente? Lo va a comprar, ¿verdad? Bien, entonces, como no tengo suficientes dólares, no lo puedo poner tan barato. ¿Y por qué no tengo suficientes dólares? Porque me están bloqueando el comercio internacional de nuestro petróleo. Entonces, ese déficit ocasionó esa situación, que el dólar se fuese deslizando progresivamente. ¿Tenemos nosotros la solvencia de dólares? Bueno, podemos garantizar ese precio. Hay otra cosa que es importante. Explíquemela. La inflación. Si la inflación crece mucho en una economía y el dólar se mantiene fijo, ¿qué va a ocurrir? Los precios de una economía van a aumentar, pero el precio del dólar no va a aumentar. Y eso va a traer como consecuencia ¿qué? Bueno, la gente va a comprar dólares para utilizarlos, para atesorarlos, para especular, para esperar que este aumente. Eso no se sostiene, porque es algo que está artificialmente anclado. Entonces, antes de que eso ocurra, se produce un shock
en la economía, un salto muy importante, se va deslizando progresivamente el dólar. Somos nosotros enemigos del pueblo porque hacemos eso. Somos nosotros promotores de la inflación porque se devalúa el dólar con una decisión del Banco Central de Venezuela. No. Nosotros estamos atendiendo a condiciones que nos han impuesto, producto de una constelación geopolítica y más directamente de una agresión que ya tiene una década, que ya se extiende a lo largo de una década. Eso es lo que ocurre cuando las economías son golpeadas de esa manera y no ocurren por equivocación o por casualidad. El objetivo es muy claro. Cambio de régimen. Claro, la destrucción de la economía conduce al malestar social. El malestar social se traduce en un conflicto. El conflicto impacta al gobierno. Eso puede traducirse en pérdida de una elección, se puede traducir en una rebelión o en un conflicto que no se pueda controlar, una guerra interna y, bueno, la intervención de una potencia internacional que conduzca al cambio de régimen. Lo acaban de hacer con Irán. El jefe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo dijo de la manera más descarada, que esas protestas fueron ocasionadas por golpes durísimos que provocaron desde los Estados Unidos a la economía iraní. Quebraron un banco, impactaron sus reservas internacionales, disminuyeron sus ingresos de divisas. Eso hizo que la moneda nacional se desplomara, que aumentaran los precios. Adicionalmente, hay una crisis terrible de sequía en ese país, lo que hace más escasos los alimentos, y la carestía y todo eso provocó una situación de malestar. Y si a esa situación de malestar tú le agregas una conspiración internacional con el Mossad, la CIA y todos estos actores, bueno, eso se puede traducir en un aluvión de protestas, que fue lo que ocurrió allí y afortunadamente, bueno, se pudo aplacar esa situación. Hay cosas que corregir. Por ejemplo, cuando usted va a un comercio, yo se lo preguntaba también a un invitado hace como 15 días, entonces el comerciante, el que te vende el producto, te dice, por ejemplo, cosas como esta, te dice, bueno, si tú lo vas a pagar en papel, moneda, en dólares, tiene este precio, pero si tú vas a pagarlo en bolívares es mucho más caro. Esa distorsión, ¿cómo se puede reparar? ¿Cómo se puede arreglar? ¿Qué hay que hacer? Porque además ustedes están debatiendo en la Asamblea Nacional la Ley de Derechos Socioeconómicos. Entonces, por eso le hago esa pregunta. Sí, de protección de los derechos socioeconómicos. Y lo uno a una pregunta anterior que yo dejé por fuera en la respuesta. Los precios suben producto del incremento del dólar paralelo y cuando baja el dólar paralelo se quedan arriba, pues, violando la ley de la gravedad. Entonces, eso se hace de diferentes formas. Son estrategias antiespeculativas y antiinflacionarias. Ahí van las políticas económicas, pero también van las acciones de la sociedad para defender sus derechos. Tú lo has dicho, ahí está la ley presentada por el Ejecutivo, Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Tiene un propósito fundamental, garantizar el acceso a los bienes y servicios de calidad y a precios justos por parte de la población. ¿Cómo lo logras? ¿Con un decreto? No, con un decreto no. Tú puedes aplicar las mejores políticas que tengas a tu alcance. Y la especulación, que no es la actuación del mercado, sino de unos actores inescrupulosos que tienen muchos recursos y tienen una voracidad insaciable para maximizar sus ganancias, eso tiene que ser controlado de alguna manera. Entonces, esto está promoviendo la ley, entre otras muchas cosas, una superintendencia sólida, transparente, eficiente, en contacto con la población, que pueda ser estudiada, analizada, investigada y como una radiografía identificado cualquier problema que se pueda presentar ahí. Pero hay algo más importante. Comités de defensa de los consumidores y usuarios. Eso es, y no vayan a decir que estamos atacando aquí a la propiedad privada porque eso existe en otros países. Y en otros países donde no existe eso, hay prácticas que podrían conducir a una situación, a la existencia de eso. Cuando se llama a un embargo, a un boicot, no embargo, a un boicot de empresas que aumentan los precios, que explotan a los niños, que
trafican con la muerte, que son socios del genocidio en Palestina, etcétera. Bueno, eso es el pueblo organizado, los sectores de la sociedad organizada en función de que de sus intereses alguien está especulando, alguien le está robando, le está sacando el dinero de su bolsillo, solamente porque es fuerte, solamente porque tiene un negocio y puede poner el precio que le da la gana. Ellos se organizarán y a partir de un conjunto de actuaciones se podrá activar, valga la repetición, el mecanismo para corregir. Lo nuestro es corregir. Esto no tiene que ver con la restitución del mecanismo de control de precios, que en el pasado, en algunas ocasiones, no fue empleado de una manera muy satisfactoria o feliz. Ahí se cometieron algunos errores. Entonces aquí tiene que ver la suficiente flexibilidad, pero también la suficiente contundencia para que se actúe en función de detener eso. Y las políticas económicas, por supuesto, también tienen que acompañar. Las políticas económicas estarán o cabalgarán sobre la base de la fortaleza que le den los ingresos. Ingresos fiscales, ingresos financieros, ingresos de divisas, que provienen no solo, pero en buena medida de los ingresos petroleros. Y también dependerá mucho de la actitud de los empresarios. Empresarios privados que han jugado un papel importante en esta diferente al del recuperación. 2002. ¿Ah? Y diferente al del 2002, No, sin duda. totalmente diferente. Pero hay actores de ese mundo empresarial que abiertamente buscan la forma de captar ingresos de manera ilegal, con especulación, robando a la gente, pues, aumentando los precios sin ningún tipo de sustento real, solamente porque tienen el poder para hacerlo. Dice Jorma Tinoco en mi Instagram, y dice, buenas noches, pregúntale al diputado qué pasó con los bonos de PDVSA. ¿Cuál es uno? Habría que, Sí, habría que preguntarle. voy a preguntarle, fíjese, mi última interrogante, y si me contesta, le repito la pregunta. Hay unas nuevas relaciones sin duda con Estados Unidos. Vamos a entrar ya con este interrogante al ámbito sincero político. Y estas relaciones traen la llegada de una encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, que bueno, fue recibida en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, y a su salida la presidenta encargada decía, a nosotros no nos quita nada la cortesía en el tema de las conversaciones. ¿Cómo explicarle a la gente, diputado, que hay unas nuevas relaciones y que se espera una relación de respeto cuando desde esa embajada de Estados Unidos en algún momento de la República trataron de asfixiar al país, como lo hizo en su momento William Bromfield? Usted lo recuerda, yo sé que es así. ¿Cómo cambiar esa visión y explicarle a nuestro pueblo que es un momento difícil de la República, que se necesita la negociación y que esperamos unas relaciones sinceras y de mucho respeto? Sí, lo nuestro siempre, invariablemente, ha sido una política de entendimiento, de buena vecindad, incluso de cooperación con todas las naciones, incluyendo con los Estados Unidos, pero por supuesto, para llevar a cabo una política de sincera cooperación, una política justa y de respeto, tiene que haber una contraparte que se comporte en esos términos también. En estos momentos, al parecer, eso se está configurando de esa manera. Al parecer se está configurando de esa manera y, por supuesto, nosotros nos tenemos que alegrar, porque en un mundo tan convulsionado como el que tenemos, es absolutamente necesario buscar buenas relaciones con todas las naciones. Y no solamente los Estados Unidos, como muchas veces hemos reiterado, igualmente con nuestros aliados históricos. Rusia, China, Cuba, Irán, nadie tiene por qué restringir, limitar, suprimir el derecho de los países de establecer relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, culturales con otras naciones. Nadie en lo absoluto, en lo absoluto. Ya te decía, el vínculo fundamental entre Venezuela y los Estados Unidos históricamente fue el petróleo. Y con Chávez se vendía esa cantidad de petróleo, con el comandante Chávez después del golpe de Estado. Y después en el año 2009 se mantuvo eso. Ahora, ¿quién alteró, quién golpeó, quién suprimió la posibilidad de esas relaciones en esos términos de respeto, de independencia, de autodeterminación y de cooperación? No fuimos nosotros, fue a pesar de nosotros.
el comercio no petrolero, el principal socio nuestro era los Estados Unidos, a pesar de que Colombia estaba ahí en la frontera. De manera que hay vínculos históricos. Pero nosotros lo que estamos solicitando es que se haga eso en términos de respeto y por lo que podemos ver, se está dando ese escenario. Y a nosotros nos satisface. Y creo que es bueno para los Estados Unidos también, que tendrán la posibilidad de adquirir un petróleo nuestro y que no lo pudieron adquirir a partir del momento en que ellos mismos nos bloquearon y se bloquearon a sí mismos la posibilidad de adquirir esta fuente energética que es fundamental. Lo único que quiere el país es respeto. Se respete la autodeterminación de las naciones, en el caso nuestro, y que haya la posibilidad de cooperar, no que sea la posición avasallante de una potencia que se quiere tragar a la pequeña. Esto está empezando, creo que en buenos términos. Entonces es absolutamente necesario que se restablezca la normalidad. Y eso pasa, por supuesto, por la liberación del presidente y de la primera dama. Y en eso estaremos nosotros trabajando. Como muchas veces se ha dicho, número uno, el orden absoluto, la paz del país, la convivencia pacífica, no solo para atraer inversión, sino para que haya tranquilidad en la población, sosiego, número uno. Número dos, gobiernos de buena calidad, gobiernos que impacten positivamente en la población. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela será el factor fundamental para garantizar que esos gobiernos se den en esos términos. Y bueno, el tercer punto, que para nosotros es una bandera muy importante, que es la liberación del presidente y la primera dama. Buena parte de todo eso pasa por las relaciones bilaterales. Nosotros estamos empeñados. ¿Quién quiere la guerra? Nosotros queremos la guerra. Nosotros queremos la guerra con una potencia como nuclear como los Estados Unidos. A nosotros, como te lo decía al comienzo del programa, nos conviene es la paz, solo en condiciones de paz. Ahí está la dramática experiencia de Vietnam, una década de destrucciones. Bueno, después de esa destrucción, ahora Vietnam tiene relaciones de cooperación estratégica con 3 países en el mundo: China, Rusia y los Estados Unidos, después de esa guerra pavorosa que se dio. Bueno, agradezco a Jesús Faría. Una pregunta rápida para una respuesta de sí o no. ¿Llegó el momento de la dolarización? No es viable. Nos vamos. No es viable. Bueno, agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan y la Radio del Sur, por transmitir siempre este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana en TVs. No se lo pierda. Que tenga feliz fin de semana.